Vamos a saludarlo a Roque Cantoya, que está desde Rosario, lugar en donde tiene su empresa que es Doxadata y que, bueno, estuvo la semana antes de las elecciones conversando con nosotros y anticipándonos por lo menos algunos detalles interesantes de lo que él entendía que podía llegar a pasar electoralmente en Santa Fe. Roque, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente. No, por favor. Bueno, la pegaste en varias cosas, por lo menos, en lo que dijiste que iba a suceder, que iba a pasar electoralmente. Sí, la verdad que muy contento por los resultados y por el resultado del trabajo, más que nada. Hemos trabajado también de manera particular en más de 25 municipalidades y comunas de la provincia para esta campaña 2023 y en el 100% hemos tenido muy buenos resultados. Esto, por supuesto, no es una cuestión azarosa, sino que es una cuestión científica, pero que también luego hay movimientos políticos, movimientos personales, hay cuestiones conjunturales que no se pueden prever nunca, pero sí, sobre todo a nivel provincial, teníamos ya desde el principio de febrero consolidada la tendencia, reforzada durante abril y junio, de que Puyaro iba a terminar imponiéndose en las primarias. Sí, a riesgo de ser sincero, lógicamente no teníamos previsto una brecha tan grande entre ambos frentes, Héctor, que lo habíamos conversado. Pensábamos que iba a estar más cerca de 20% y terminó siendo mucho mayor. Bien, vos decías recién que estabas, por lo menos entendías que había 20 puntos de diferencia en lo que tenían ustedes como estudio entre lo que es el frente que terminó ganando, el frente de Cambiemos ampliado, con respecto a la propuesta del peronismo en la provincia de Santa Fe, terminó siendo de 30%. Eh, ¿Cuáles son los factores, en todo caso, que están interviniendo en una diferenciación de estas características, de esta naturaleza, en una ventaja tan grande para un horizonte de septiembre que se observa como demasiado cercano, ¿no? Sí, así es, Héctor. La realidad es que hay al menos dos factores. Uno tiene que ver con la coyuntura que marca una gestión de Omar Perotti que no ha sido satisfactoria en gran parte de la provincia de Santa Fe, sobre todo en lo que es el sur, la ciudad de Rosario, Gran Rosario, parte del conurbano industrial. Esto ha motivado que una porción cada vez mayor de la sociedad adopte lo que se llama un voto transaccional, un voto que no es ideológico, sino que premia o castiga una gestión de acuerdo a cómo percibe que han sido su desempeño durante los 4 años de periodo de gobierno. Y esto ha motivado que parte del electorado que había en su momento votado Perotti en 2019 para producir un cambio en el nivel provincial, retrotraiga esa acción para, en este caso, optar nuevamente por una opción no peronista, por así decirlo. Y después también hay que tener en cuenta el trabajo territorial de varias de las fuerzas políticas de Unidos para Cambiar Santa Fe, principalmente el radicalismo, y el armado político, que si bien es ecléctico, es heterogéneo, ha leído de buena manera la realidad y ha entendido que la forma de tener un triunfo sobre un peronismo unificado era también consolidando las distintas fuerzas de la oposición, principalmente el radicalismo, el PRO y el Partido Socialista. Ahora, en la conformación, en todo caso, de lo que es la oferta electoral del Frente para el mes de septiembre, se observa fundamentalmente la cara del candidato radical en lo que refiere al tema específico del Ejecutivo, mientras que en el ámbito legislativo aparece sorprendentemente el socialismo como la expresión más fuerte del Frente, ¿no? Con un resultado a veces insospechado, por lo menos, aquí en la ciudad de Santa Fe. Sí, nosotros teníamos un esquema bastante parejo. En nuestros sondeos teníamos una situación de virtual paridad entre José Corral y Clara García, que aventajaban por 2 puntos aproximadamente, tanto a Bonfatti como a Dionisio Escarpín. Finalmente se impone Clara García por una gran elección en la ciudad de Rosario y la zona de influencia, pero marca claramente, insisto, el acierto de la lectura política, porque si hay dos espacios que van a tener protagonismo en caso de concretarse estos resultados, consolidarse en las generales, van a ser el partido de la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. Es decir, es más una continuidad de lo que veníamos teniendo propio del Frente Progresista en los últimos 20 años que un invento más heterogéneo donde se suman fuerzas como el PRO o inclusive partidos menores como los que encabezan Fiorito y otros referentes políticos. Por lo tanto,
esta cuestión de poder intercalar algunos nombres propios fuertes de cada uno de los partidos políticos le va a otorgar al Frente Unidos, a mi entender, mayor potencia electoral de cara a septiembre. Sobre todo porque el nombre de Puyaro es un nombre cercano para el votante socialista o progresista, sobre todo al interior de la provincia de Santa Fe, donde el voto radical y el voto socialista generalmente van de la mano. Bien. ¿Y qué pasó en todo caso con las dos ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe? Pregunto en todo caso, ¿no hubo demasiada confianza, por ejemplo, en Jatón o en el propio gobernador de la provincia en la evaluación que había de la gestión que ellos estaban realizando y se olvidaron un poco de poner en marcha la maquinaria electoral? Digo, ¿cómo se puede entender en todo caso los resultados que se registraron? Sí, son dos niveles distintos e inclusive los teníamos, Héctor, con tendencias diferentes en cuanto a la aprobación de gestión. Jatón mejorando levemente de último año y medio sin superar nunca el 40-45% de nivel de aprobación, y Perotti estancado en torno a 30 a nivel provincial con valores muy bajos, insisto, en el sur de la provincia. El caso particular de Santa Fe fue interesante de estudiarlo, es interesante de estudiarlo porque aunque había una interna numerosa, y uno entiende que cuanto más numerosa es la interna, más sencilla debería ser la primaria para el oficialista, y esto le pasó a Pablo Hapkin, que con poco más de 20 puntos logró triunfar en la primaria de Unidos. En el caso de Santa Fe se terminó dando una virtual polarización entre el actual intendente Jatón y el contrincante que vendía en ascenso, que fue Juan Pablo Poletti, descartando quizá el voto de Molina, que en los sondeos de principio de año se aparentaba ser la única contrincante de Jatón. Creemos que ahí hubo dos tendencias distintas en cómo se instaló el candidato y cómo logró recorrer la campaña. Jatón conservó siempre esos 25, 27, 30 puntos de intención de voto que tenía ya hace un par de meses, pero no logró superar ese techo hacia ninguno de los sectores, ni hacia el votante de Unidos, ni hacia el votante más barrial o tradicionalmente peronista. Y por el otro lado, Poletti logró, por un lado, retener su voto propio, capitalizar la caída del voto de Molina y aparentar para la opinión pública como una figura outsider que dentro de un partido tradicional como es el radicalismo puede intentar luego una gestión municipal, una gestión en el hospital exitosa, trasladarlo a la gestión municipal. Realmente fue una sorpresa, nosotros teníamos medido una situación de bastante paridad entre ambos candidatos, pero hay que entender la dinámica de los últimos meses. Poletti en ascenso y Jatón con dificultades para superar ese piso del 30%. Roque, ¿cómo te va? Patricia te saluda. ¿Qué ves justamente, qué análisis hicieron del porqué de ese ascenso de Poletti? ¿Qué análisis hicieron en el último tiempo? Bueno, Patricia, siempre lo tuvimos como un actor de muy buena imagen, muy buena aceptación, y que ya en el primer sondeo que lo teníamos incorporado partía de un piso interesante, no había que instalarlo, y claramente cuando apareció en el formulario y empezó a aparecer en vía pública, el vecino de Santa Fe, al menos un sector de la ciudad, lo identificó como un candidato que al menos iba a ser una elección decente en la primaria de Unidos. Luego creo que a riesgo del análisis inicial, donde parecía que la oposición terminaba dividiendo el voto, logró polarizar con Jatón, y esa fue la gran virtud de su campaña política. Dejar de lado el voto tradicional del radicalismo que iba a parar a Molina, que terminó siendo una elección un poco más pobre de lo que uno pensaba inicialmente, y polarizar con Jatón para terminar de superarlo. Fue una mezcla de estructura política con la novedad del outsider, algo parecido a lo que pasó con Jatón, pero 4 años antes. Roque, muchísimas gracias. Seguramente te vamos a estar consultando en poco tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que se viene el 13 de agosto la elección nacional y que tendrás ya algunos puntos hechos con relación a este tema. Así que Sí, seguramente, bueno, te vamos a consultar en próximas ediciones. Que tengas por muy buenas supuesto. noches. Héctor, a disposición. Gracias por el contacto. Bueno, Roque Cantoya entonces termina de plantearnos el tema, el panorama, un análisis del resultado electoral de la semana pasada.